Comienza el informativo. Ciudadano Nicolás Maduro Moros fue reelecto presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, se pronunció este jueves luego de la polémica juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo mandato de 6 años. Juan Guaidó, presidente del Parlamento, señaló que hoy no hay jefe de Estado en Venezuela. Instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a desconocer la investidura de Maduro y convocó a un cabildo abierto para este viernes 11 de enero. NTN 24 sigue en el lugar de la noticia con Luis Alejandro Laya. Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jason, a ti y a todos quienes a esta hora sintonizan NTN 24. Ciertamente, luego de la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia, reaccionó la Asamblea Nacional de la República. El presidente recién electo el pasado 5 de enero, Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional, indicaba que hoy no hay presidente en Venezuela, que Nicolás Maduro es un usurpador, así lo catalogaban, y señalaban que hay que tomar todos los pasos necesarios para restituir el orden democrático en el país. Vamos a escuchar las palabras de la Asamblea Nacional hoy, luego de la juramentación de Nicolás Maduro. Hoy no hay jefe de Estado. Hoy no hay comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hoy no hay titularidad del Estado. Hoy hay una Asamblea Nacional que debe y va a cumplir con su deber representando legítimamente al pueblo de Venezuela, sus intereses y, por supuesto, hacer cumplir con nuestra Constitución. Así respondió la Asamblea Nacional de Venezuela a la juramentación de Nicolás Maduro. Se declararon en emergencia ante la ruptura del orden constitucional y la usurpación de la presidencia. Nicolás Maduro se robó los símbolos del poder. Nicolás Maduro, Nicolás, no se gana con votos. Se gana con votos, no se roban, y por eso no eres legítimo, así te disfraces como te disfraces. Ante esto señalaron que es el momento de encabezar un proceso de transición acompañados por el pueblo. Es el momento de poner fin a la usurpación. Es el momento, la unión que posibilite la reconstrucción inmediata de nuestro país. Un gobierno de transición que se concentre en lograr la reconciliación nacional y la concordia. Convocaron a la Fuerza Armada a respaldar el proceso de restitución del Estado de Derecho. Indicaron, necesitan su fuerza. Para que den un paso al frente, hagamos valer nuestra Constitución. Se debe desconocer lo que no fue producto del voto popular. Encontrarán respaldo en la Constitución, en la ley y, por supuesto, en el Parlamento Nacional. Sobre la postura de la comunidad internacional, pidieron que no abandonen a Venezuela y reiteraron que son parte de la presión necesaria para el cambio. Aseguraron que tras estas rupturas se agudiza la crisis de Maduro. Esa voz decía claramente: cese de usurpación a nivel mundial, gobierno de transición y elecciones libres. El mundo y Venezuela no reconoció el 20 de mayo. ¿Qué país va a reconocer alguna carta o algún préstamo de Nicolás Maduro para la nación, sin reconocer además o desconociendo a esta legítima Asamblea Nacional?
La juramentación de Nicolás Maduro se dio ante el Tribunal Supremo de Justicia, no ante la Asamblea Nacional, pues no la reconocen porque aseguran está en desacato. Durante esta juramentación, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, quien juramentó a Nicolás Maduro, hablaba del desacato precisamente de la Asamblea Nacional, mientras que Nicolás Maduro nuevamente arremetió en contra de la comunidad internacional, asegurando que no, pues intentan acabar con su mandato, que hay un complot internacional, decía el hoy juramentado nuevamente como presidente de la República. Pero vamos a ver cómo se dio este acto de juramentación. La sede del Tribunal Supremo de Justicia sirvió como tarima para una muy cuestionada posesión. Hasta allí llegó Nicolás Maduro acompañado de su esposa Cilia Flores, entre algunos presidentes de la región, pero más que todo representantes diplomáticos, seguidores y funcionarios públicos. Maduro juró en su cargo ante un presidente del TSJ al que se le olvidó el parlamento protocolario. ¿Jura usted cumplir bien, fiel, responsable y cabalmente las responsabilidades con las obligaciones inherentes al cargo, verificando procurando en todo momento cualquier amenaza o agresión a la garantía de los derechos y libertades de todos los venezolanos? Lo juro por nuestra patria, lo juro por nuestro pueblo. Ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, lo juro por Dios Todopoderoso y lo juro por mi vida. Así lo cumpliré. Acto seguido, Michael Moreno, uno de los tantos funcionarios sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, le impuso la banda presidencial. Una vez posesionado, Maduro no demoró sino 20 minutos en volver a declarar que su régimen es perseguido internacionalmente. Porque Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites. Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Sus objetivos a atacar los países del Grupo de Lima y la Unión Americana. Es un cartel que trafican con el derecho internacional. Es un cartel porque se cartelizan contra un país noble como Venezuela. Es un documento extravagante, no tiene comparación. Sin embargo, dice estar dispuesto al diálogo. Yo creo que tienen miedo. Nos tienen miedo de vernos cara a cara, de escuchar nuestra verdad. Además, desmarcándose de toda responsabilidad, también culpó a la comunidad internacional de la crisis social y económica que atraviesa Venezuela. Nosotros somos víctimas de una agresión económica brutal. Tenemos una guerra económica en la calle. De esta forma y ante la condena internacional, el madurismo vuelve a asestar un golpe contra el orden institucional, uno que se extendería en un principio hasta 2025. Mientras se realizaba esta juramentación de Nicolás Maduro, los venezolanos estaban en la calle, unos apoyándolo, otros rechazando el nuevo mandato que asume Nicolás Maduro. A pesar de que en Caracas no hubo mayores manifestaciones por parte de la oposición, en el interior del país sí las hubo. Pero en la ciudad de Caracas hubo una fuerte movilización militar. Todo el centro de Caracas estaba tomado por funcionarios policiales y militares, así como por simpatizantes del gobierno nacional. Veamos un poco cómo se desarrolló este día fuera de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Las calles de Caracas amanecieron forradas con estos carteles en los que se lee "Yo soy presidente". Un mensaje enviado por el propio gobierno a la población en medio de un fuerte rechazo de la comunidad internacional a un mandato que ha sido calificado de ilegítimo por la Asamblea Nacional, también por la población. No, ¿cómo va a ser presidente si no es legal? Lo que vivimos nosotros en mayo no fue una elección, fue un simulacro y eso el pueblo lo sabe, que es una falsa. Nicolás Maduro es ilegítimo y Venezuela ya lo tiene claro. Quienes respaldan a Nicolás Maduro acudieron a la sede del máximo tribunal, fuertemente custodiado por efectivos militares. Cada uno incluso fue sometido a una exhaustiva revisión. Y aunque reconocen la crisis económica y social que atraviesa el país,
Consideran que no es Maduro el responsable. Bueno, yo te digo, en parte los culpables de eso son los comerciantes. Más fuerte ha sido el acecho contra él en cuanto a esa situación de acabar con nuestro socialismo, por lo que queremos crear en nuestro pueblo. Una afirmación que no es compartida por gran parte de la población. La respuesta está en la calle, donde hoy un día donde no hay transporte, donde para poderte movilizar cuesta. Entonces la pregunta es, ¿de quién es presidente realmente el ciudadano Nicolás Maduro Moro? A veces me pregunto, bueno, ¿cómo hace una persona que gane un salario mínimo para poder alimentarse en su casa? La falta de comida, la falta de medicamentos, toda la situación que estamos viviendo en el país. Como es costumbre en los actos gubernamentales, el precario sistema de transporte que aún funciona en el país fue utilizado para trasladar a los simpatizantes del gobierno. Este fue en parte el panorama que se vivió este jueves, 10 de enero, en Venezuela. La juramentación de Nicolás Maduro, la respuesta por parte de la Asamblea Nacional y también el sentir en la calle. Tantos los que respaldaban a Nicolás Maduro como los que se oponen a esta nueva juramentación. El día de mañana se espera que la Asamblea Nacional acuda a la sede de la ONU en Caracas para manifestar un poco su rechazo hacia esta juramentación y pedir nuevas acciones. Para esto han convocado al pueblo venezolano a que los acompañe y a realizar una asamblea en las adyacencias de la sede de la ONU en Caracas. Esta es la información que nosotros tenemos desde Venezuela este jueves 10 de enero, en el que nuevamente se juramentó Nicolás Maduro para un nuevo periodo calificado internacionalmente como ilegítimo. Volvemos contigo, Jason, a los estudios de NTN 24. Que tengan feliz noche. Gracias, Luis. Desde Caracas, la líder opositora María Corina Machado hizo un llamado contundente a la Asamblea Nacional de Venezuela ante el nuevo golpe del madurismo contra el orden constitucional. En diálogo con el programa La Tarde de NTN 24, la dirigente de 20 Venezuela le dijo a los diputados que no es el momento de dudar, sino de actuar ante un régimen que calificó de criminal. Pero este es el momento de darlo todo por Venezuela. Y este es el llamado que yo hago a la conciencia de cada uno de los diputados a la Asamblea Nacional, a cada uno de estos ciudadanos. El país está esperando de ustedes una posición firme y clara, tal como establece nuestra Constitución. El artículo 233 es inequívoco. No hay presidente electo. Hoy, a partir de hoy, corresponde que el presidente de la Asamblea Nacional asuma la presidencia de la República y en ese caso le decimos y le aseguramos al mundo que tendrá el respaldo de todos los venezolanos. Estaremos allí a su lado, asumiendo todas las consecuencias y avanzando por una escalada de fuerza interna y externa. Ahora, si no lo hace la Asamblea Nacional, es verdad, no iremos por esta ruta, seguimos por otra, pero nada nos detiene. Vamos a provocar la ruptura del sistema. Machado también habló sobre el papel que tienen que jugar los militares venezolanos ante esta crisis. Afirmó que las Fuerzas Armadas están siendo disueltas por Maduro por orden del régimen cubano, ya que dentro de la institución estaría creciendo el descontento ante las políticas del madurismo. El régimen se ha propuesto disolver la Fuerza Armada porque sabe que no está con Nicolás Maduro, que se le volteó hace ya mucho tiempo, que los oficiales superiores y subalternos, los soldados, la tropa, llegan a su casa y se encuentran una nevera vacía, como la que se encuentran cualquier venezolano de a pie, como los trabajadores petroleros o cualquier ama de casa. Y por eso un llamado a la conciencia de cada ciudadano militar. Es ahora el momento que tienen que desconocer un régimen ilegítimo. Nicolás Maduro no es su comandante en jefe. Mientras tenía lugar el acto de juramentación de Maduro, la Organización de Estados Americanos aprobaba una dura resolución que desconoce el segundo mandato del heredero del chavismo. El documento declaró ilegítimo el nuevo periodo del líder del régimen venezolano a partir de este jueves. En Washington está Emiliana Molina con el reporte. Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por medio de una sesión extraordinaria el día de hoy, 19 países que integran la Organización de Estados Americanos votan a favor de una resolución para no reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro en su segundo mandato. Por otro lado, esta resolución también insta al gobierno de Maduro a sostener comicios presidenciales justos, transparentes y con supervisión internacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se pronunció al final de esta sesión extraordinaria y dijo que el momento para que Venezuela vea y viva una democracia es a partir de hoy. Es ahora el momento para que Venezuela y la comunidad internacional actúen en sintonía, pensando en el interés mayor del pueblo venezolano y la reinstalación de sus derechos humanos básicos y de la democracia. La resolución en esta sesión extraordinaria fue liderada por países como Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Paraguay, entre otros. Recibió 19 de los 18 votos necesarios para ser aprobada, 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia. Ha violado la Constitución, las elecciones no fueron reconocidas por nadie, ningún grupo legítimo internacional, y hoy en día no es el presidente legítimo de Venezuela. No reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero del 2019. Urgir a todos los Estados miembros a invitar a los observadores permanentes de la OEA a adoptar de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático venezolano. La votación de esta resolución se llevó a cabo momentos después de la juramentación del segundo mandato de Nicolás Maduro, tras imponerse en unos comicios legislativos que la mayoría de la comunidad internacional tildaron de ilegítimos. No solo eso, sino que embajadores el día de hoy en esta sesión extraordinaria del organismo reiteraron que la situación en Venezuela solo puede aliviarse si los actores políticos venezolanos deciden participar en un diálogo nacional. No solo los actores políticos venezolanos, sino también cualquier venezolano que quiera sumarse a esta iniciativa, para así lograr una reconciliación a nivel nacional. Sin embargo, países como Venezuela, Nicaragua, Dominica y Bolivia son 4 de los 6 países que rechazaron esta resolución. Quería dejar claro que la República Bolivariana de Venezuela condena y rechaza la realización de esta sesión del Consejo Permanente, pues consideramos que viola el espíritu, propósito y letra de la Carta de la Organización de Estados Americanos, pues ha sido convocada contra la voluntad de nuestro país, que es el Estado concernido en esta ocasión, y lo consideramos un acto hostil e inamistoso. Por eso anunciamos que no reconoceremos ninguna decisión que pudiera adoptarse en esta sesión, ya que respeta nuestro derecho a la libre determinación. Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro en abril del 2017 pidió retirarse de la Organización de Estados Americanos. Esa salida debe hacerse efectiva precisamente este año, en el 2019. Sin embargo, en junio el organismo aprobó una resolución que abría la puerta a suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. No solo eso, sino que también tildó los comicios presidenciales de Nicolás Maduro como ilegítimos. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Tras conocerse la determinación del Consejo Permanente de la OEA, el presidente colombiano Iván Duque aseguró que la decisión del organismo internacional de no reconocer la legitimidad del régimen de Maduro confirma las denuncias de Colombia y la lucha del Grupo de Lima para restablecer la democracia en Venezuela. Dijo que es un llamado a la comunidad internacional para acercar diplomáticamente a la dictadura. Yo quiero en primer lugar expresar que el gobierno de Colombia aplaude la decisión de la Organización de Estados Americanos el día de hoy al no reconocer la legitimidad que pretendía la dictadura de Venezuela. Creo que la decisión que ha tomado hoy la Organización de Estados Americanos es una forma de honrar los compromisos de la Carta Democrática Interamericana y que también se unen al trabajo que venía desarrollando el Grupo de Lima. Y Paraguay se convierte en el primer gobierno de la región en romper oficialmente relaciones diplomáticas con el régimen de Venezuela. Tan solo minutos después de la posesión de Nicolás Maduro, el presidente Mario Abdo Benítez hizo el anuncio desde el Palacio de Gobierno en Asunción. Paraguay decidió además cerrar la embajada en Caracas y retirar todo el personal diplomático acreditado en Venezuela.
Ese pueblo necesita nuestro apoyo sincero, efectivo y claro. Basado en todo esto, el Gobierno de la República del Paraguay, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, he dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. Perú también tomó medidas diplomáticas contra el régimen madurista. Por medio de un comunicado, la Cancillería informó que llamó a consultas a su encargada de negocios en Caracas. Asimismo, ratificó las medidas de no permitir la entrada a su territorio a Nicolás Maduro y a 100 de sus funcionarios y de restringirles el acceso al sistema financiero peruano. Compromisos adquiridos en el acuerdo firmado por 13 de los 14 países integrantes del Grupo de Lima. El gobierno del Perú ratifica su pleno respaldo a la Asamblea Nacional elegida libre y democráticamente en diciembre de 2015. Reitera que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y reafirma su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que solo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos se podrá resolver la crisis política, económica y social y humanitaria que atraviesa ese país. En la misma línea, Ecuador, antiguo aliado del régimen venezolano, consideró ilegítima la juramentación de Maduro. El presidente Lenín Moreno ordenó en la noche del miércoles la salida de su embajador de territorio venezolano. El mandatario ecuatoriano respondió así a las declaraciones en las que Maduro acusó al gobierno de Ecuador de injerencista. Moreno consideró que la protección de los derechos humanos es una obligación legal y ética y no un asunto de intervencionismo. Ecuador ha expresado en varias oportunidades, pero siempre en los foros adecuados, que la crisis venezolana debe ser resuelta internamente, mediante el diálogo y la reconciliación por medios pacíficos y democráticos, con respeto irrestricto a los derechos y siempre con amplias garantías para la observación internacional. Por ello, y por haber señalado reparos en temas de derechos humanos respecto a las causas de la gran inmigración venezolana, por ser solidarios, por recibir con los brazos abiertos a nuestros hermanos venezolanos, por compartir territorio, empleo, educación y salud, recibimos gratuitamente injurias vertidas por una autoridad oficial que nos llevaron a retirar a nuestro embajador de Caracas. La protección internacional de los derechos humanos es una obligación legal y ética, no es una intervención en asuntos internos de otros países. Por todo ello, hemos decidido como gobierno no enviar delegación oficial para el evento de asunción del mando del 10 de enero. Como un día negro para la democracia, calificó el canciller de Chile la investidura de Nicolás Maduro. Roberto Ampuero afirmó que Maduro colocó una lápida sobre la democracia venezolana. Manifestó estar convencido de que el pueblo de Venezuela pronto se levantará ante los atropellos del régimen. El jefe de la diplomacia chilena también respondió a las recientes declaraciones de Maduro en las que tildó al presidente Piñera de pichón del fallecido dictador Augusto Pinochet. Al asno se le conoce por su rebuzno, fue lo que dijo el diplomático. Y las decenas de hombres y mujeres asesinos. Estados Unidos anunció que no reconocerá lo que calificó como la usurpación ilegítima del poder en Venezuela. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el vicepresidente Mike Pence dijo que el acto de hoy en Caracas es una farsa. También agregó que la Unión Americana continuará luchando contra el régimen de Maduro, que calificó de corrupto, hasta que se restaure la democracia en el país suramericano. Asimismo, esta tarde se conoció que el secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo una llamada telefónica con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, reconociendo al Parlamento como la única institución legítima y democráticamente electa en Venezuela. La toma de posesión de Nicolás Maduro es una farsa. Estados Unidos no reconoce el resultado ilegítimo de una elección robada. Vamos a continuar en defensa del pueblo venezolano y en contra del régimen corrupto de Maduro hasta que la libertad y la democracia prevalezcan en Venezuela. Y la Unión Europea lamentó la investidura de Nicolás Maduro para un segundo mandato como presidente de Venezuela.
Así lo manifestó en un comunicado la alta representante del bloque para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, quien resaltó que al hacer caso omiso al llamamiento para la celebración de nuevas elecciones libres y transparentes, el régimen venezolano se aleja de una solución constitucional a la crisis por la que atraviesa la nación suramericana. Aunque en su ceremonia de juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia, Maduro agradeció el apoyo de la comunidad internacional, la realidad, como ven, es muy distinta. Y fueron solo 6 los mandatarios del mundo los que asistieron al acto. Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y los líderes de Abjasia y Osetia del Sur, 2 naciones que no son reconocidas por la Organización de Naciones Unidas. Hacemos la primera pausa en el informativo y más adelante Donald Trump llegó hasta la frontera con México. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En varias ciudades del mundo, venezolanos salieron a las calles para rechazar la juramentación de Nicolás Maduro y exigir libertad para su país. Empezamos en Bogotá, Colombia, donde cientos de ciudadanos se congregaron frente al consulado venezolano para exigir la restitución de la democracia. Alrededor de 300 personas entre venezolanos y colombianos acudieron al consulado venezolano para protestar por la posesión de Nicolás Maduro. Maduro es un presidente ilegítimo, es un presidente abiertamente ilegal, es un usurpador del poder. No podemos reconocer a un gobierno que llega a la presidencia de la República sobre la base de un fraude. Queremos paz para Venezuela, salud y prosperidad. Se sienten apoyados por la comunidad internacional, esta vez por la Organización de Naciones Unidas, y aseguran que hay en este momento 2 caminos. Hay 2 caminos muy sencillos. O lograr la libertad de Venezuela en los próximos días y en las próximas semanas, o vivir una dictadura férrea, dura por más de 70 años. Esperan que si Nicolás Maduro continúa en el poder, aumente la migración a Colombia. Es importante recalcar que con la situación y la crisis que se está viendo en Venezuela, los venezolanos están tomando la decisión de viajar a Colombia, porque naturalmente Colombia es el país donde no existe la barrera de idioma y es el país que se asemeja más a su cultura. Dicen que solo les falta una cosa para lograr derrocar a Nicolás Maduro. Y eso lo vamos a lograr, la libertad de Venezuela, la vamos a lograr sumando la pata que le falta a la mesa, que es la Fuerza Armada Nacional. Aseguraron que las marchas que apoyan a Nicolás Maduro las integran trabajadores del sector público que son amedrentados con perder sus puestos si no salen a su favor. Y de Bogotá vamos a los Estados Unidos, donde los venezolanos en el exilio también participaron de varias protestas contra Maduro. En cerca de una decena de ciudades se alzaron voces que clamaron por un cambio democrático en Venezuela. Nueva York fue uno de los puntos de congregación. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro. Hola, buenas noches. Las voces de los venezolanos en el exilio que reclaman un cambio político en Venezuela también han hecho eco a través de los Estados Unidos en el transcurso de todo este jueves. En 6 ciudades de la Unión Americana hubo movilizaciones de rechazo a la nueva investidura de Nicolás Maduro. La ciudad de Nueva York fue uno de los puntos elegidos por los venezolanos en el exilio con el objetivo de elevar nuevas voces en reclamo de un cambio democrático en la nación suramericana. El punto elegido, la sede consular venezolana en la isla de Manhattan. Allí estuvimos no solo registrando esas voces que cantaban al unísono, no solo el himno nacional venezolano, sino también distintas expresiones de rechazo y de reclamo por una verdadera transformación democrática en territorio venezolano. Para ustedes tenemos las reacciones de quienes hicieron parte de esa concentración, quienes en las siguientes palabras nos explican cuál es su anhelo y qué significa para ellos este día en el que Nicolás Maduro continúa al mando de Venezuela. Un día muy triste para la democracia venezolana, porque verdaderamente se está burlando de todos los acuerdos diplomáticos y políticos que existen en el mundo. Simplemente ellos se están burlando una y otra vez de toda la política y de todo lo que está haciendo la Asamblea Nacional, que es el único y la institución legítima que queda.
define realmente que es un dictador y que piensa acabar con Venezuela o lo que nos queda, pero vamos a reconstruir una Venezuela. Todas estas personas aquí vamos a hacer una Venezuela nueva y él va a salir. Al día de hoy se encuentra secuestrado ante un gobierno genocida, dictatorial y lleno de narcotraficantes. Un pequeño grupo está decidiendo el futuro de todos nosotros y nosotros no queremos, no te elegimos, Maduro, no te queremos. Tenemos que apoyarnos, unirnos, luchar para poder derrocar el régimen comunista en Venezuela y fortalecernos para regresar con muchas herramientas para recuperar nuestro país. Nuestras familias, nuestros compañeros nos necesitan. Pues esas voces que ustedes acaban de escuchar son similares a las que en el transcurso de esta jornada han trascendido en distintos puntos de los Estados Unidos, en Tampa, en Miami, incluso en la capital de la Unión Americana, en Washington, D.C., hubo concentraciones similares a las que ustedes están viendo, en donde con pancartas, con arengas, se reclama este cambio democrático en territorio venezolano. En el caso de la ciudad de Nueva York, hubo una notable presencia de estos venezolanos en el exilio. Cerca de un centenar de personas acudieron a esta sede consular venezolana con el objetivo de hacer eco de este sentimiento de los venezolanos que realmente desean un cambio en su país. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y en Madrid, España, también hubo protestas en rechazo a la toma de posesión de Maduro. Tal como se hizo en distintas ciudades del mundo, este jueves en Madrid, ciudadanos venezolanos se concentraron en los exteriores del consulado de su país. Su objetivo fue rechazar la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pues consideran que no ganó las elecciones de manera transparente. Su rechazo quedó reflejado en la pancarta que colocaron en los exteriores de la sede diplomática con el mensaje Maduro usurpador. No puede haber ninguna persona que ame la libertad, que ame la justicia, que ame la democracia, que se quede callado ante la usurpación de las funciones y el inicio, y escúchese bien, el inicio de la tiranía despótica en Venezuela es burlarse del derecho de la autodeterminación de los pueblos, que en Venezuela el pueblo le dijo a Nicolás Maduro que no lo quería como presidente y él, burlando las normas de la democracia, burlando la Constitución, destruyendo toda la sistemática jurídica venezolana, ha logrado desmontar el andamiaje jurídico, burlarse del pueblo y ejercer la dictadura. Un llamado también a los militares venezolanos, sean hombres, ¿ah? Reconozcan a nuestros hijos, a nuestra patria y saquen ellos a los dictadores, es su deber. En la noche las muestras de rechazo a la posesión de Nicolás Maduro continuaron desde el centro de Madrid. Desde la Plaza Callao, políticos venezolanos y españoles se pronunciaron. Unas manifestaciones definidas, no solamente de la OEA, sino del Grupo de Lima, de la Unión Europea, del concierto de las naciones democráticas del mundo, que le van cerrando el cerco a la dictadura. Hoy Maduro ha pretendido asumir un nuevo gobierno y lo que está es firmando y ratificando el ocaso de la dictadura. Que haya una condena expresa por parte del gobierno español al régimen dictatorial de Venezuela y por otro lado para que se llame a consultas al embajador y haya también una respuesta diplomática que dé efectividad a ese posicionamiento. El gobierno de España hoy no ha enviado ningún representante al acto de toma de posesión del presidente Maduro. Nosotros creemos que ese es un paso positivo, pero insuficiente. Nosotros creemos que tiene que haber una respuesta diplomática más contundente. Llamar a consultas significa mostrar la disconformidad política, el rechazo político de España a la situación que se está viendo en Venezuela. Para este domingo en Madrid está convocada una nueva manifestación de rechazo en contra de Nicolás Maduro, a la que se espera acudan cientos de venezolanos y españoles de distintas partes del país. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se trasladó este jueves a la localidad de McAllen, Texas, para verificar la situación en la frontera con México. Una vez más, amenazó con declarar una emergencia nacional para poder obtener los recursos para construir el muro, eludiendo al Congreso, donde los demócratas rechazan su solicitud de $5.700 millones para la obra. Mientras tanto, el cierre de la administración empieza a agotar la paciencia de los trabajadores públicos. Ante la falta de recursos, se concentraron frente a la Casa Blanca para protestar. Carolina Valladares, periodista NTN 24 en la capital de la Unión Americana, tiene toda la información. Carolina.
¿Qué tal? Buenas noches desde Washington. A esta hora el presidente de los Estados Unidos está viajando de regreso a la capital estadounidense, ello después de visitar la frontera con México en el estado de Texas, de acudir a las localidades de McAllen y también Río Grande, donde ha participado en una mesa redonda y también en una sesión informativa sobre la situación en la frontera sur del país y sobre esa supuesta emergencia nacional que enfrenta la nación a raíz de la situación en la frontera. De hecho, el presidente fue el mismo quien minutos antes de tomar ese avión rumbo a Texas fue el que volvió a amenazar a los demócratas con decretar esa emergencia nacional si no consigue esos 5.700 millones de dólares que necesita, según él, para construir ese muro en la frontera. Yo podría declarar una emergencia nacional, no deberíamos tener que hacer eso porque eso es simplemente sentido común. Y mientras demócratas y también republicanos siguen enzarzados en esa disputa política sobre si reabrir o no la administración federal, la realidad del país es una muy distinta, porque son 800.000 las personas, trabajadores públicos de este país que siguen sin cobrar, pero eso sí trabajando, quienes este viernes no van a recibir ese cheque y por lo tanto muchos de ellos son profesores, son ingenieros, no van a poder hacer frente, muchos de ellos, a hipotecas, al pago de los estudios de sus hijos o en algunos casos de los pensionados a poder recibir esas medicinas que necesitan. Me está afectando a mí porque no puedo conseguir mis ingresos, no puedo pagar por la gasolina, mis víveres. Los beneficios de salud están en riesgo porque no recibimos pago y no podemos hacer nuestro trabajo. Ahora no puedo pagar mis cuentas, no puedo darle dinero a mi hija para que compre su almuerzo o quizás pierda mi casa, mi carro. Necesitamos que este cierre termine. Soy el rehén 580.075 porque el presidente 800.000 rehenes y yo me he dado un número. Yo ayudo a los granjeros, pero ahorita no estamos haciendo nuestro trabajo por el cierre. Creo que es un impacto muy grande que tiene sobre los trabajadores, que son un blanco injusto de esta disputa sobre el muro. Fueron cientos las personas que, llegadas de todo el país, acudieron hoy aquí a Washington, convocadas por más de 24 organizaciones sindicales de la Administración Federal de los Estados Unidos. Todos ellos protestaron por una sola cosa: lo que quieren es trabajar, lo que quieren es poder cobrar. Y ello mientras hoy, este jueves, se cumple ya el día 20 del cierre de la Administración Federal y todo pinta a que este cierre podría batir un récord histórico porque mañana será el día 21, este viernes, y recordemos que el récord es de 21 días bajo la administración de Bill Clinton, que fueron los días que estuvo cerrada esta administración federal de los Estados Unidos. Donald Trump dijo hoy también que no va a asistir el próximo día 26 de enero al Foro Internacional de Davos por la situación que atraviesa el país, por lo cual las cosas pintan mal. Todo indica que seguiremos en esa situación algunos días más. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24.